Esto ya está, bai. Bueno, Gabon eta eskerrik asko etorri zareten guztiok eta ongi etorri. Hemos tenido un pequeño problema que el Diario Vasco y otras agencias han anunciado 7:30 y claro, tenía un dilema yo, que Yanko repitiese la conferencia de 7 a 7:30 o hacerle una introducción como merece. Ha llegado ahí otro químico, Ansorena, que me ha dicho que a mí me tiene muy visto, o sea que he optado por la segunda, para que me vea aquí y para presentar a Yanko, que es un verdadero placer, al profesor Irwin, ¿no? Este proyecto Quimicoteca, en que él se ha sido uno de los grandes, el artífice, ¿no? Este proyecto surge como idea para celebrar el 150 aniversario de la tabla periódica de Mendeleev, y hemos elegido hacer una tabla periódica de vino. La tabla periódica, para nosotros, aparte de ser uno de los logros cumbres de la cultura universal, no solo de la ciencia universal, es un instrumento para contar historias. Es un buen instrumento para contar historias, ¿no? Y la historia de hoy es algo que, sin duda, a Yanko le va a gustar, por eso lo va a hacer, es la bondad de la química. La química es buena, porque lo que hemos aprendido a lo largo de de estos 2500 años, desde que empieza la ciencia con Arquímedes o con los griegos, o si queréis, en los últimos 300 con Galileo, son dos cosas. Toda la ciencia que hemos aprendido se puede resumir en dos ideas. La primera es los constituyentes últimos de la materia son pocos y obedecen a leyes de gran simetría. Para nosotros, los átomos. Uno de ellos, incidentalmente, el wolframio o el tungsteno, descubierto en Vergara, el País Vasco. El País Vasco se ha descubierto uno de los ladrillos del universo, porque el tema periódico es el alfabeto del universo. Lo mismo que las letras del alfabeto permiten infinidad de posibilidades, permiten Ana Karenina, Guerra y Paz, el Fausto de Goethe, el Rey Lear de Shakespeare, o el Quijote, o el Guero de Achular, pues el sistema periódico, con esas letras, permite lo que es la segunda gran idea. La primera, insisto, los constituyentes últimos de la materia son pocos y obedecen a leyes de gran simetría para nosotros los átomos. Unos 92, o si quieren 118, es igual, porque del 92 al 118, bueno, no es muy conveniente con algunos de ellos tener relación. Pero la combinación de estos átomos lleva al mundo de las cosas, que es infinito, inexhaustible, tanto en lo animado como en lo inanimado, las galaxias, y en gran parte en la vida. O sea, la vida surge en un proceso de evolución porque grandes y complejas moléculas adquieren un mecanismo de autorréplica que lleva al ADN, etcétera. No sabemos cómo empezó. Y la consciencia también surge de esa aglomeración de átomos y moléculas. O sea que en realidad somos lo que somos gracias a la química. Y estamos muy contentos de estar aquí y poca gente quiere no estarlo. O sea que si algo es natural, es la química. Por eso a mí se me hace difícil entender la quimiofobia. Claro que cuando uno va por el bosque no debe atiborrarse de algunas amanitas, pero eso no quiere decir que la mayor parte de las setas y no sean maravillosos. El mensaje, pues, por lo tanto, es la bondad de la química. Y lo hemos elegido el vino como podríamos haber elegido los quesos. Nora, que es la impulsora dentro del IPC de este proyecto, está empeñada con los quesos. O sea que igual el año que viene venimos con Quimicoteca, con quesos. Hemos elegido el vino porque nos parecía que era parte de la cultura vasca y que además pues tenía una tradición aquí, y también hemos encontrado ayuda en las personas adecuadas, que es tanto la Vinoteca Goñi con Amaya como el Recondo con Chomin y Lourdes, ¿no? Y para llevar adelante este proyecto hemos también encontrado la persona adecuada, la persona que ha sido el artífice, que es el profesor Yanko Irwin, que tiene, bueno, muchas características, porque es una persona muy compleja, ¿no? Tiene parte real y parte imaginaria, pero yo solo hablaré de la parte real. Es un gran profesor, como era Mendeleev. Siempre se preocupa de encontrar la forma de transmitir las ideas, lo esencial,
del mensaje a los alumnos. Así era Mendeleev, así encontró la tabla periódica, con los 63 átomos que entonces había, y que supo también dejar el sitio para los que debía haber, según las leyes de la física o la química. Hay aquí profesores de química que son muy susceptibles con la terminología, pero al nivel nuestro la física y la química es lo mismo, ¿no? O sea que vamos, nos consideramos hoy, hacemos una profesión de químicos, ¿no? Por lo tanto, gran profesor. Y además ha elaborado la tabla como poca gente sabe, porque también es un gran investigador, como era Mendeleev, que le costó 20 años entender todo para poder hacer lo que hizo. Y Janko ha seguido los criterios de Berzelius, uno de los grandes químicos, junto con Lavoisier ya fija los elementos, y Berzelius, bueno, eso lo explicará él, pero... Sí, porque si no me vas a pisar la charla. Bueno, entonces, con los criterios de Berzelius. Es un gran investigador y además es un gran comunicador, ¿no? Yo soy fan, leo siempre el blog del Búho, es un blog que tiene, léanlo, aprenderán y disfrutarán. Por eso estamos agradecidos a Janko y contentos de que hoy sea él el que expone esto, y sin pisar nada más le doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, ya sabes que yo también te quiero mucho. Si no, no estaría en este lío, que a ver cómo salgo. No protestes, que me ha dicho la búa que estás encantado. Muchas gracias también a todos los que habéis venido, a pesar de las fechas en las que nos encontramos. Y espero, yo tengo aquí el reloj lanzado, ahora en el segundo 24, espero no pasarme de 25 minutos, que es más o menos lo que me pidieron. Bueno, hace más o menos 150 años, el 17 de febrero de 1869, de hecho está marcado aquí abajo, Dmitri Mendeleev, un químico ruso, garabateó en una hoja de un escrito, de una carta que le habían mandado, esto que se tiene como el primer esbozo de la tabla periódica. Con ocasión de cumplirse el 150 aniversario, pues la ONU, hace 2 años, en diciembre del 17, decidió dedicar el año 19 a la tabla periódica. Es el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, así se llama. Y posteriormente, pues la UNESCO se adhirió. Y al explicar por qué hace eso, en la página web de la ONU dice que la tabla periódica captura la esencia no solo de la química, sino de la física y la biología, al clasificar los elementos según la relación entre sus propiedades y el peso de su átomo. Bien. Sobre eso, al principio voy a hablar un poco, a ver si no me extiendo mucho. Esta es la tabla periódica actual, en su versión actual. Como ha dicho Pedro, son 118, pero realmente de esos los que nos interesan como elementos más simples que constituyen nuestro mundo material son del orden de 90 y tantos. Luego aquí hay unos cuantos los que están marcados con este discontinuo azul, que son sintéticos o artificiales, producidos, por ejemplo, pues en reacciones nucleares, en reactores nucleares, en aceleradores de partículas. Pero la mayoría de ellos tienen una vida efímera. Pues no sé, por poner un ejemplo, el 108, el jasio, dura del orden de 45 segundos una vez producido. Como podréis comprender que eso no tiene mucha utilidad, ¿no? Bien, la tabla periódica en realidad es una colección, digamos, ciertamente corta, como decía también Pedro al principio, por eso digo que me estaba pisando algunas cosas. Es ciertamente corta para la complejidad de cosas que podemos conseguir con ella. Por ejemplo, nuestro cuerpo humano. El cuerpo humano, aunque algunos no se lo crean, el 62% es agua, ¿vale? Y el agua pues es hidrógeno y oxígeno. Nuestra estructura ósea, aparte de otras cosas, tiene sobre todo calcio y fósforo. Y la carrocería, pues proteínas, grasa, etcétera, que básicamente otra vez oxígeno, carbono, hidrógeno y algo de nitrógeno. Hay muchas más cosas en un cuerpo humano, algunas en cantidades muy pequeñas, pero eso no quiere decir que no tengan que cumplir una determinada misión. Pensar, por ejemplo, en el yodo. En el cuerpo humano no hay más allá de 15 miligramos de yodo y, sin embargo, sin yodo
la glándula tiroides no funciona. Pedro suele decir que la ciencia es la obra de arte colectiva más importante de la humanidad. Y la tabla periódica es un buen ejemplo para ello, porque nos ha llevado mucho tiempo llegar hasta la tabla periódica. Primero, hemos necesitado miles de años para descubrir todos los elementos que están en la tabla periódica. Desde los primitivos egipcios, que ya conocían el oro, la plata, el cobre, el hierro y algo más tarde incluso el mercurio, pasando por los fenicios, que conocían el plomo, conocían también el estaño, hasta pues, llegar a los romanos y a los griegos, que también conocían algunos más, como por ejemplo todos conocían en el fondo el carbono y el azufre. Los romanos y los griegos conocían el arsénico, que lo usaban como medicina, pero también para cargarse al contrincante. Durante el largo y oscuro periodo que llamamos Edad Media, no se descubrieron muchos elementos más, entre otras cosas porque los químicos de la época, es decir, los alquimistas, estaban a otra cosa. Estaban a conseguir transformar el plomo en oro y a conseguir el llamado elixir de la vida, ¿no? Que nos tendría que hacer inmortales del todo. Por tanto, y a eso les sacaban dinero, porque pedían dinero a los reyes, etc., no estaban a descubrir elementos como tal. Pero mi alquimista favorito, con este nombre tan rimbombante, pero que lo dejaremos en Paracelso, en 1450, por ejemplo, descubrió el zinc, otro elemento. También ha tenido que pasar mucho tiempo para desmontar ciertas ideas y entender qué es un elemento químico. Por ejemplo, durante siglos y siglos, la gente pensaba que todo nuestro mundo material está constituido por tierra, aire, fuego, agua y, según Aristóteles, éter, que sustentaba un poco las estrellas y los otros planetas en el cielo. Cambiar eso, como digo, fue muy complicado y ahí aparece en el siglo XVII la figura de Robert Boyle con un libro que se titula El químico escéptico. Y él se llamaba a sí mismo escéptico porque de alguna manera era escéptico de las cosas que decían los alquimistas, muchas de las cuales eran casi mágicas y esotéricas. Y en ese libro se mete mucho con ellos. También en ese libro introduce una primera definición de elemento, que es un tanto oscura, pero bueno, está bien claro que él pensaba que eran cuerpos primitivos y simples, perfectamente puros y sin mezcla, los ingredientes a partir de los cuales se componen todos los que llamamos, en aquella época, mixtos perfectos, y que finalmente se pueden descomponer en ellos. O sea que ahí ya estaba la idea, ¿no? En la época de Boyle se descubrió, trabajando con la orina humana, el fósforo. Y posteriormente, pues después ya un poco también de la muerte de Boyle, se descubrieron en el siglo XVIII una serie de metales y algunos gases, y he puesto esa tabla fundamentalmente porque aparece el wolframio, descubierto por los hermanos Eluyar en Vergara en 1783. Aquí tenéis, por ejemplo, el informe que los hermanos Eluyar presentaron a las Juntas Generales, así se llamaban, de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Es un informe que todavía hoy uno lo lee con una mentalidad más o menos científica y se queda alucinado del detalle con el cual describieron todos y cada uno de los pasos hasta llegar al descubrimiento del wolframio. Un paso importante es la aparición de Lavoisier. Lavoisier publicó este libro, el Tratado Elemental de Química, donde, bueno, a partir de él quedaron claras unas cuantas cosas, que había que hacer bien los experimentos, fundamentalmente, en su caso, usar muy bien la balanza, definió mucho mejor lo que es un elemento y también, de alguna manera, dio los primeros pasos para que se empezaran a llamar, para que todo el mundo empezara a llamar a las sustancias químicas en general y a los elementos en particular de una manera concreta y no el mare magnum de lenguas que había entonces. Bueno, todo eso al pobre hombre no le dio mucho tiempo de seguir porque su cabeza fue cortada por la guillotina en 1794 al grito de la turba diciendo no necesitamos científicos en la República, con lo cual se nos acabó Lavoisier. Y tuvimos que seguir con gente coetánea de él, como por ejemplo Proust o por ejemplo Dalton. Proust trabajó también como profesor 2 años en Vergara y que más o menos juntos, bueno, todo esto lo estoy contando como el cuento Caperucita casi, ¿no? Pero vinieron a convencer, que ya tiene mérito, con algunas de las hipótesis en aquel tiempo, a sus coetáneos que, primero, los elementos, tal y como ellos los entendían, están constituidos por entes muy pequeños llamados átomos. Los átomos de un elemento son diferentes a los de otro, por ejemplo, en lo que pesan, pero también en otras cosas.
y los átomos de un elemento se pueden combinar con los de otros en proporciones sencillas para dar compuestos. Algunos pueden ser simples, como el agua, 2 hidrógenos y un oxígeno, y algunos, como por ejemplo los taninos, de los cuales hablaremos luego cuando hablemos del vino, son muy, muy complejos. Y así con estos mimbres pues llegamos a Dmitri Mendeleev. En la época ya se conocían, siempre ves, menos mal que traigo las notas, porque si no, 63 elementos. Mendeleev había estudiado en Francia, había estudiado en Alemania, y cuando volvió a Rusia se dio cuenta que la enseñanza de la química en Rusia estaba muy mal, que no había libros de texto adecuados a lo que se pensaba ya entonces en Europa, y decidió escribir, digamos, un libro como Dios manda, para enseñar química como Dios manda de acuerdo a la época. Y lo llamó también Principios de Química. Para, digamos, 2 años antes, es decir, para 1867, él ya tenía terminado el primer tomo de ese libro. Y ese primer tomo acababa con los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, que ya se conocían en aquella época como una familia de propiedades muy parecidas. Empezó el segundo tomo con los alcalinos, litio, sodio, potasio, los conocidos entonces. Y se dio cuenta que una vez que había terminado eso, no sabía por dónde seguir. Es decir, que realmente tenía un problema. Y de ahí lo que ha contado Pedro digamos, el hecho de que Mendeleev construyó parte de su tabla periódica y sus cosas basándose en su necesidad de explicarlo en docencia como tal. Así que en unas jornadas de febrero, 3 o 4 jornadas, que están muy bien descritas en más de un libro, frenéticas para él, pues empezó, por ejemplo, a él le gustaban mucho los solitarios y empezó a jugar con unos solitarios preparados con los nombres de los elementos conocidos, algunas propiedades, los pesos atómicos, que entonces ya se habían determinado, y vio que si los ordenaba por pesos atómicos, pues entonces aparecían en la forma en la que él había hecho la tabla, pues ciertas periodicidades, ¿no?, de elementos que tenían propiedades parecidas, como los halógenos o los alcalinos. Él estaba tan convencido de que eso era casi una ley natural, de hecho así lo dicen algunos de los escritos, que se permitió, como ha dicho también Pedro, el dejar ciertos huecos libres, porque no le cuadraban las cosas, y según él, ahí tenía que haber un elemento, pero simple y llanamente no se había descubierto, ¿vale? Cuando posteriormente se descubrieron el galio, el escandio y el germanio, que cuadraban perfectamente en ese sitio y tenían las propiedades que Mendeleev había dicho, pues evidentemente la fama de Mendeleev creció en toda Europa porque su libro se tradujo enseguida. Luego hizo otra cosa, por ejemplo, el teluro lo colocó ahí porque de esa manera el yodo estaba aquí, pero fijaros que el yodo es 127 y el teluro es 128, con lo cual tendría que estar al revés. Pero dijo, no, eso tiene que ser porque los pesos atómicos están mal determinados. Fijaros la fe que tenía. Aquí se equivocó. Aquí realmente se equivocó. Hoy sabemos más cosas de esas entidades que Dalton llamaba átomos. Sabemos que ese átomo está constituido por protones, electrones, neutrones. Y sabemos también que si ordenamos, hacemos una lista parecida a Mendeleev, no usando los pesos atómicos relativos que se habían calculado en la época anterior, sino el número atómico, el número de protones, entonces las cosas cuadran mejor, incluido el problema del yodo y el teluro, que Mendeleev lo había atribuido a una mala determinación del peso atómico relativo. Mendeleev también creía que su tabla iba a hacernos comprender el origen del universo. Y ahí no andaba muy descaminado, porque en realidad el universo y los elementos, todos los elementos, estos elementos que constituyen nuestro mundo material, surgen de una serie de cataclismos que empiezan en el Big Bang, que siguen con la creación de las estrellas, grandes, pequeñas, etcétera, que siguen con otros cataclismos como la explosión de esas estrellas en lo que llamamos supernovas, que al final acaban poniendo en el espacio exterior toda una especie de polvo cósmico constituido fundamentalmente por los elementos que se han ido formando en esas estrellas a lo largo de muchos y muchos años, ¿no? Así que, como decía Carl Sagan, todos somos polvo de estrellas, y añado yo, y el vino también. En el universo, en realidad, aún hoy hay solo 2 elementos que son mayoritarios, el helio y el hidrógeno. Luego está el oxígeno y todos los demás están metidos ahí, pero hay de todo, sabemos que hay de todo. Por cosas que nos llegan, tipo los meteoritos, etcétera, sabemos que hay de todo. La Tierra, que apareció hace
como tal hace 4.500 millones de años, surgió como consecuencia de que por acción de la gravedad, esa especie de polvo cósmico constituido por muchos elementos se fue más o menos aglutinando y fue dando lugar al núcleo, que básicamente está constituido por hierro y níquel, a un manto de silicatos y a una corteza, que bueno, también hay mucho silicato, pero que ha sido modificada en épocas pasadas por una lluvia de meteoritos muy importante en lo que se llama el recubrimiento tardío, y eso ha hecho que digamos, la superficie externa tenga una composición química relativamente diferente. Pero al final casi todos son silicatos, o sea, silicio y oxígeno, hay bastante aluminio, hierro, calcio, y ya los demás van bajando poco a poco. Por tanto, la tabla periódica contiene, como he dicho, muchos elementos, pero en muchas de las cosas que constituyen nuestro mundo material, realmente los que participan en muchos casos son un número relativamente pequeño. Bien, el DIPC pues, ha contribuido, ¿no?, al conocimiento del Año Internacional de la Tabla Periódica con algunos eventos muy importantes. Como aperitivo, por ejemplo, pues en octubre del 2018 se produjo el nombramiento del Laboratorium, el llamado Laboratorium de Vergara, como sitio histórico de la Sociedad Europea de Física. Ese laboratorium rememora, digamos, el primitivo laboratorio donde se produjo el descubrimiento del wolframio. Luego, en esa especie de magno festival de la ciencia que es el Passion for Knowledge, que todos habréis visto y oído en la prensa, pues realmente este año hubo contribuciones importantes relacionadas con la tabla periódica, como por ejemplo la charla del premio Nobel Hershbach, que habló sobre precisamente Mendeleev, Celebrating Mendeleev, y después hubo un encuentro con estudiantes, donde estaba el propio Hershbach, María Vallet y el propio Pedro Echenique, donde intercambiaron con los estudiantes preguntas y experiencias centradas un poco en el wolframio. Bien, como una manera de terminar el año, a Pedro se le ocurrió que había que hacer algo festivo, pero al mismo tiempo que resaltara la importancia de la tabla periódica. Cuando me lo propuso a mí casi salgo disparado, ¿no? Y para que no me pillara, porque bueno, yo sabía que hay muchísimas versiones de la tabla periódica. De hecho, hay un sitio en Internet que tiene una base de datos sobre tablas periódicas, donde hay miles de tablas periódicas, de todo tipo de geometrías, con todo tipo de ideas, etcétera, etcétera. Así que yo pensé, bueno, eso está hecho. O sea, entro en Internet y me encuentro una tabla periódica de vinos, pero tal que así. Bueno, pues la verdad es que no. Es decir, que incluso entrando ahí, incluso entrando en Google, lo más que obtuvimos fueron cosas parecidas a estas. Esta, por ejemplo, es lo más aproximado, digamos, a lo que nosotros estábamos pensando, pero que si os fijáis, pues no contiene los elementos de la tabla periódica en su totalidad. Y segundo, pues tampoco contiene los símbolos tal y como están en la tabla periódica. Pues por solo por un ejemplo, hay 4 cosas aquí que empiezan por V. Y en la tabla periódica no hay más que un elemento que empieza por V, el vanadio, con lo cual, bueno, pues muy bien, aparecen aquí pues cosas como el Chablis, aparecen nombres de algunos vinos, otros son regiones, Borgoña, etcétera, y se han inventado ahí unos símbolos para darle una apariencia de tabla periódica, pero eso no es una tabla periódica con vinos tal y como nosotros la habíamos concebido. A la hora de buscar un vino o unos vinos con los que reproducir los símbolos que aparecen en la tabla periódica, pues decidimos hacer un pequeño homenaje al que introdujo los símbolos. El que introdujo los símbolos fue el químico sueco Jöns Jacob Berzelius, que en realidad descubrió entre él y sus colaboradores un montón de elementos. En la década de los 20 del siglo XIX descubrió entre 6 y 7 nuevos elementos, no todos él personalmente, pero con gente de su laboratorio, y realmente Berzelius se dio cuenta que aquello de nuevo era un mare magnum, como había dicho Lavoisier, de lenguas, es decir, que cada químico hablaba en su lengua, le llamaba a un elemento, a un compuesto de manera distinta y no había manera de entenderse, con lo cual tuvo la idea de denotar a los elementos entonces conocidos por unos símbolos sencillos de una o dos letras, y para unificar cosas decidió usar el nombre de ese elemento en latín y coger, digamos, las primeras letras de ese elemento. Entonces así empezamos nosotros. Hay algunos muy sencillos. Berzelius, por ejemplo, usaba una única letra para algunos elementos, generalmente del tipo no metales. Bueno, pues por ejemplo, el carbono, ¿no?, o el nitrógeno, fue relativamente fácil buscar vinos que cumplían con esa condición. Se cogía la primera letra y ya teníamos un vino para esos. En otros, Berzelius, por ejemplo, en los metales, prefirió que siempre tuvieran 2 letras.
el litio, el berilio, el praseodimio. Tampoco fue muy complicado encontrar vinos que empezaran por Li, por Be o por Pr. Berzelius, por ejemplo, cuando tenía dos elementos que las dos primeras letras eran iguales, magnesio, magnesium, manganesum en latín, los dos empiezan por M y siguen una A, pues lo que hizo fue poner la tercera, es decir, Mg. Nosotros usamos lo mismo. Por ejemplo, un Magaña Merlot pues tiene la M y la G en tercero, este tiene la M y la N en tercer lugar. Pero aún así, pues hubo algún problema que se nos resistió durante días, como el famoso antimonio, con el cual nos tuvimos que tomar alguna licencia y elegir un vino como el Señorío de Bocos, donde la S aparece en señorío y la B de Bocos aparece pues, en la segunda parte, ¿no? Tengo que decir que el mismo Berzelius también tuvo algunas licencias, porque, por ejemplo, con este mismo, porque el antimonium es stibium en latín, y teóricamente tenía que haber sido ST, pero por alguna razón que no he conseguido descubrir, pues el antimonio es SB, y la B es la cuarta letra del nombre latino. Así que con algún sudor que otro, pues llegamos a nuestra tabla periódica de los vinos o quimicoteca, donde debajo del número de orden, que en este caso es el número atómico, y el símbolo del elemento, aparece el nombre del vino del cual hemos extraído las letras del símbolo. Algo más complicado fue buscar físicamente las botellas que están expuestas ahí en la subida, pero bueno, gracias, como ha dicho Pedro, también a Txomin Recondo y a Maya Goñi de la Ardoteca de la calle Aldamar, pues bueno, conseguimos rellenar nuestro armarito, digamos, de vinos. Y la pregunta ahora podría ser, bueno, ¿y qué tiene que ver la tabla periódica con los vinos? Pues hombre, pues como todo nuestro mundo material, en el vino, no en la tabla periódica, hay elementos de los que aparecen en la tabla periódica. Pero claro, si hacemos un análisis de una botella de vino, en una botella de vino el 85% es agua, hidrógeno y oxígeno. Y el 13% aproximadamente es alcohol, etanol, alcohol etílico, básicamente carbono, oxígeno y hidrógeno. O sea que realmente la parte más importante del vino son tres elementos de la tabla periódica, ¿no? Es en ese otro 2% donde tenemos que buscar, por un lado, donde se encuentran las sutiles diferencias entre la cantidad de vinos que nosotros conocemos, y también donde tenemos que buscar para encontrar otros, no muchos, y no en mucha proporción, elementos de la tabla periódica. Si miramos ese 2%, pues hay una serie de familias, bueno, algunos compuestos sencillos como el acetaldehído o el glicerol o glicerina, pero muchos son familias muy complejas de compuestos, pero muy complejas, por ejemplo, pues de taninos, o, por ejemplo, los fenoles, incluidos los taninos, hay muchos, por ejemplo, de ésteres hay muchos, es decir, ahí tenemos una gran complejidad de sustancias que dan sus características peculiares a cada vino. ¿De dónde provienen esos compuestos? Pues también de muchos sitios, provienen de la propia viña, donde está asentada la viña, de lo que chupa la viña con sus raíces del sitio donde está, provienen de los fenómenos de maceración, donde extraemos una gran parte del color y otras muchas sustancias, por ejemplo, de los procesos de fermentación, donde las levaduras se van comiendo el azúcar de las uvas y a su vez van generando muchísimos compuestos nuevos, lo que llamamos metabolitos, de los fenómenos de crianza, ya sea en barrica, donde se extraen cosas de la propia barrica, o incluso en botella, que son algo más complejos de describir ahora. Básicamente podríamos identificar o podríamos agrupar a toda esa gran familia de compuestos, pero que al final son solamente menos del 2%, en compuestos volátiles, que son los que dan los aromas distintivos de los vinos, y compuestos no volátiles, que tienen más que ver con los sabores en boca, del tipo pues, la astringencia, la acidez y cosas por el estilo, ¿no? Pero aún y así, la mayoría de todos estos compuestos son también de carbono, hidrógeno y oxígeno. Eso sí, en algunos casos muy complejos, es decir, esos tres elementos están ordenados de una forma complejísima, como en el caso de algunos taninos que veis ahí, que tienen unas moléculas realmente grandes, son prácticamente lo que nosotros llamamos casi polímeros, ¿no? O por lo menos oligómeros. Bien, por tanto, en el vino hay cantidad de sustancias químicas que los químicos hemos podido detectar con modernas técnicas analíticas, que además, a medida que han ido evolucionando, han hecho que cada vez seamos capaces de detectar y cuantificar muchas más sustancias, que han pasado en pocos años de cientos a miles. Están ahí, sabemos que están ahí.
Claro, los profesionales de la cata, bueno, los buenos aficionados al vino y sobre todo los profesionales de la cata, también detectan esas cosas. Lo que pasa es que las describen de manera diferente, pues afrutado, floral y cosas por el estilo, ¿no? Hay un estudio muy curioso de la Universidad de Zaragoza que viene a demostrar que una persona bien entrenada en cata puede llegar a detectar hasta 100 cosas que ellos definen mediante esos términos. Es mucho, ¿eh? Es decir, eso demuestra la capacidad de sobre todo de nuestra nariz, ¿eh? Claro, evidentemente tiene que haber una cierta correlación entre lo que los químicos detectamos aquí y lo que detectan los profesionales de cata, ¿no? Yo os he puesto aquí un pequeño ejemplo, porque hay miles, podríamos tirar aquí. Por ejemplo, hay muchas veces que describen los catadores como esto tiene un aroma o un sabor a plátano. Bien, pues ya sabemos generalmente, aunque hay varias moléculas que pueden saber a plátano, por ejemplo, que el acetato de isoamilo es una de ellas. Tenéis que entender que dada la complejidad de todo lo que todo lo que es evidente con las técnicas de los químicos, no es raro que un término que use un catador como floral, por ejemplo, ¿vale?, pues realmente provenga de muchas moléculas distintas, porque hay muchas moléculas distintas que pueden dar ese tono que la gente identifica como floral. Bien. Si tenemos que buscar más elementos, ya tenemos que andar con un poco de cuidado, vamos, tipo Sherlock Holmes casi, ¿no? En todos los vinos hay nitrógeno, algo de nitrógeno, porque quedan siempre restos de proteínas y aminoácidos sustentados en el vino. Y luego está una serie de elementos que en la tarta anterior aparecían como minerales y que aquí hay que tener un poco de cuidado, porque el término mineral en vino no quiere decir lo que queremos decir aquí los químicos. El término mineral se refiere muchas veces como al aroma del terreno, del terroir, que dicen los franceses, en el que está asentada la viña. Nosotros no hablamos de eso. Cuando nosotros hablamos aquí de minerales, hablamos en realidad de una serie de elementos que están en cantidades muy pequeñas en el vino, pero que algunas de ellas son fundamentales para algunos procesos y que su falta puede ocasionar determinados defectos en el vino. Como ejemplo, bueno, como caso curioso os diré que como la mayoría de estos elementos entran en la viña desde el sitio donde está la viña, muchas veces se ha usado el análisis de estas sustancias y de su composición para decir si un determinado vino proviene de un determinado viñedo o no, ¿vale? Porque se puede hacer un mapeo de lo que hay allí y si está o no está en un determinado vino que se dice que proviene de ahí. Bueno, y luego está finalmente, a ver cómo voy, bien, ya me he pasado un poco, pero bueno, luego está el caso del azufre. El azufre, básicamente todo el mundo habla del azufre a partir del asunto de los sulfitos, ¿no? El vino contiene sulfitos. Bueno, hay que decir que los sulfitos están en el vino de forma natural también, surgen como consecuencia de los procesos de fermentación, vienen muy bien para cargarse determinadas levaduras que no hacen cosas muy agradables al vino, pero en general esas cantidades de los sulfitos naturales son relativamente pequeñas y lo que hacen la gente del vino mucha de la gente del vino es adicionar ciertas sustancias llamadas metasulfitos que realmente después, en contacto con el pH del vino, generan un gas que se llama SO2 y luego al final aparecen ahí los sulfitos y bisulfitos. Pero realmente también hay un caso muy interesante en los compuestos de azufre, en los muchos compuestos de azufre que hay en el vino. Es el caso de los mercaptanos. Los mercaptanos, considerados puros, son unas sustancias nauseabundas. Es decir, yo os pongo aquí ahora un botellín pequeño de un mercaptano y abro esto y salís todos corriendo por la puerta, pero desmadrados. Sin embargo, tanto en el vino como también en perfumería, pequeñas cantidades de mercaptanos pueden dar tonos muy agradables. Por ejemplo, hay colonias que llevan pequeñas cantidades de mercaptanos que se dice que son frescas. Colonias frescas. Bueno, pues en este caso, en los vinos, ciertos mercaptanos, no he puesto ni las fórmulas ni nada, como mucho la fórmula resumida, pues pueden ser los causantes de aromas como pomelo, fruta de la pasión, grosella, retama, boj, grosella negra, café tostado, caramelo, ¿vale? Bien, pues con esto prácticamente he terminado. Lo único que pretendía demostrar es que la tabla periódica es lo suficientemente versátil para poder explicar la complejidad de muchas cosas de nuestro mundo material, incluido el vino. Muchas gracias.
Yo lo que vosotros digáis. ¿Hay alguna pregunta o...? Por allí tenemos un micrófono, me parece, ¿no? Aquí. Allí tienes una... Yo haría una pequeña sugerencia, y es que relacionar los elementos efímeros que has dicho con vinos efímeros, por ejemplo, vinos jóvenes o del año, que se dice. Y, por ejemplo, habéis puesto uno ahí, Luis Cañas, que es un vino joven, pero mejor que eso sería relacionar con chacolís, que son vinos jóvenes también. Están puestos algunos chacolís también. Sí. Pero con ¿sabes lo que pasa? Elementos efímeros. No están elegidos con esos criterios, a ver si me entiendes. Nosotros no hemos elegido los elementos que están, vamos, los vinos que están en esa tabla, en esa quimicoteca, con criterios del tipo un catador de vino o un productor de vino. ¿Por qué? Porque teníamos que encontrar nombres de vinos de los que pudiéramos extraer el símbolo correspondiente. ¿Vale? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Un chacolí, Amestoy, me sirve. ¿Por qué? Porque tiene una A y una M, pero a partir de ahí, poco más. Ulacia, por ejemplo. Sí, por ejemplo, sí. Sí. No, ese ya no me sirve, porque ese ya es, digamos, una denominación. Estábamos buscando vinos particulares. Es verdad que algunos los hemos cambiado al final. Yo, por ejemplo, había puesto Amestoy para el caso del americio, que está aquí. Vaya, esto ha apagado. Que está aquí, pero claro, luego teníamos otro problema. Necesitábamos las botellas físicas y contábamos con el concurso de Chomin, al cual le pasamos una lista de lo que nosotros necesitábamos, de los símbolos que teníamos y la idea de lo que teníamos, de lo que necesitábamos. Y él, por ejemplo, en ese caso, nos propuso una Maren. Bueno, como ya teníamos el vino, no teníamos que ir a la tienda a comprarlo, porque os tengo que decir que físicamente hemos tenido que ir a ciertas tiendas de Donosti a comprar determinados vinos, porque ni en la Ardoteca ni en Chomin hemos encontrado algunos. Pues no sé, el señorío de Bocos, del Antimonio, que nos ha dado mucha guerra, ¿verdad, Nora? Pues el señorío de Bocos, vale, yo había encontrado ese vino, el señorío de Bocos, después de mirarme la guía Peñín, que no sé si sabéis, pero tiene 12.000 vinos. Y entonces, mirándome esos 12.000 vinos, bueno, pasándomelo rápido, por la S, menos mal que está en orden alfabético, pues yo encontré el señorío de Bocos. Pero claro, el señorío de Bocos es un vino que no es fácil de encontrar. En Donosti no lo encontramos en ningún lado. Hasta que de repente, por internet, me aparece una vinoteca al lado de Guecho, que se llama Irusta, que lleva la representación de señorío de Bocos. Con lo cual, menos mal que yo tengo una cuñada que vive en Guecho y nos lo trajo. Por eso te explico que no hemos entrado en criterios de tipo organoléptico o de aromas a la hora de confeccionar esto. Es en realidad un divertimento buscando nombres de vinos para tenerlos. Ah, sí. No, quería decir simplemente que me da la impresión que puede tener una vida corta esta asociación de la tabla con vinos, en la medida que los vinos de esas marcas determinadas desaparezcan. Sí, pero bueno. Está vinculado a la vida del vino, ¿no? De las marcas. Sí, pero bueno, tenemos alternativas, como ya he demostrado. Por ejemplo, en el AM hay varias. Hay algunos que son muy complicados. Voy a poner otro ejemplo, ¿no? A ver si lo encuentro. Sí, ahí está. El Iterbio, IB, YB. YB, sí. Al final hemos puesto ahí ya no me acuerdo lo que hemos puesto, porque estuvimos considerando el Yaiza, un Yaiza blanco, y al final no. Al final Chomin tenía un Yursun, pero ese Yursun lleva debajo la denominación blanco porque también hay tinto. Y entonces ahí también tuvimos un pequeño, ¿no? Sí, nos permitimos una cierta licencia y dijimos, bueno, pues ponemos Yursun blanco y ponemos la Y y la B. Pero, en fin,
Esas son cosas que no tendría que contar yo aquí. Entonces, en cuanto a efímeras, bueno, pues sí, pero ya sabes que hay cantidad de vinos hoy en día. Y no hemos usado, por ejemplo, más que vinos, aquí hay vinos de Rioja y Rioja Alavesa, vinos de Ribera del Duero, algunos vinos catalanes, incluso hay algún cava, y chacolís hay algunos, y luego, también por problemas de que no acabamos de encontrar, hay un portugués, el Sago, y no sé si hay... Ah, sí, también hay un francés, pero de aquí, de Iparralde, que era al final el primero, me parece, que lo cambiamos porque también lo tenía... Egosuri, me parece que era ese, ¿no? Lo tenía también Chomin y de alguna manera nos sirvió para meter algún también representante de ahí. Si nos hubiéramos metido, por ejemplo, con vinos portugueses, probablemente hubiera sido más fácil. Y si hubiéramos cogido vinos de todo el mundo, pues probablemente hubiera sido más fácil. Pero la idea primera fue hacerlos con vinos más o menos conocidos y próximos aquí, y así ha terminado. ¿Vale? Pues venga, que son fechas para irnos a casa y ya está. Muchas gracias.